Bendiciones a todos, espero se encuentren de lo mejor. Espero que el Señor esté obrando sobre sus vidas. Y bueno, yo quisiera saludar a los que se están conectando. Bienvenidos, estamos en la sesión número 6 de Génesis 1. Sesión número 6 de Génesis 1. Y quiero saludar a cada uno de ustedes, mandándoles un fuerte abrazo en la distancia, esperando que el Señor obre sobre sus vidas en una manera increíble. Es tiempo de seguir confiando en el Señor, es tiempo de seguir echándole muchas ganas, es tiempo de seguir creyendo que veremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Hermanos, tengo algunas peticiones por las cuales quiero que oremos antes de entrar en el estudio del Génesis. Ayer estuvimos mi esposa y yo trabajando en la madrugada con alabanzas y oraciones a través de redes sociales. Tuvimos una muy buena respuesta de la gente, mucha gente se conectó, mucha gente nos pidió oración, y entre las oraciones que se nos pidieron están dos por las que quiero que oremos hoy, incluso una más que me gustaría que oráramos por ello. Así que quiero invitarte a que me ayudes por favor a orar para bendición de la señora Ana Luisa Cabelaris y su familia, Fer, Rodrigo y Sebastián, y que me ayudes a orar también por la señora Pancha Anaconia, así se apellida, para que Dios levante a su marido, el señor José Antonio. Y yo quiero pedirte que me ayudes a orar. También tenemos a un hermano de Saltillo que nos escribió que tiene a su papá enfermo, no le funcionan, más bien ya no tiene riñones, no sé cómo está de salud, seguramente está pasándola mal, pero quiero que oremos también por él. Así que te invito a que me ayudes a orar. Si tú te acabas de conectar, vamos a orar un ratito. Ahorita a las 9 en punto comenzamos nuestra sesión. Si tú tienes alguna petición, escríbela en los comentarios, queremos orar por ti. Ayúdame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que abras nuestro entendimiento. Vamos a estudiar tu palabra el día de hoy y queremos que tu palabra nos traiga vida, nos traiga esperanza, nos traiga consuelo, que tu palabra nos traiga alegría para seguir adelante, Señor, y nos permita seguir confiando en tu palabra y en tu presencia. Hoy te doy gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros y nos guías y nos cuidas. Yo te presento el día de hoy la vida de la señora Ana Luisa Cabelaris. Te pido por ella, por su familia. Te ruego que te glorifiques en la vida de Fer González, de Rodrigo Torres, de Sebastián Torres, que bendigas, Señor, esta familia y que tú les multipliques, que tú les añadas tu bendición, tu gracia, tu poder. Hoy te pedimos por la señora Pancha, glorifícate sobre su esposo José Antonio. Levántalo, Señor, no sabemos de qué está enfermo, solamente nos pidió que oráremos por ella y por él. Yo te pido que te glorifiques. Hoy ruego, Señor, por la vida de nuestro hermano de Saltillo que nos habló para pedir oración por su padre que ya no tiene funcionándole sus riñones, Señor, y está batallando en sobremanera con su salud. Glorifícate sobre él, sánale por favor, Señor, su cuerpo enfermo y trae paz a su corazón. Hoy te pido también por todos nosotros que estamos aquí estudiando, Señor, tu palabra. Guárdanos, guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón. Ayúdanos a seguir adelante buscando tu presencia y tu poder, Señor. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, tú nos has bendecido. Gracias porque tú cuidas de nosotros, Señor. Te presento a la señora Patti García de Estados Unidos, que está padeciendo del coronavirus, ella, su esposo, su hijo y sus nietos. Especialmente te pido, Señor, por el nieto de 1 año 3 meses que está batallando con el coronavirus y está, Señor, enfermo. Yo te pido que te glorifiques y le sanes. Glorifícate sobre esta familia. Yo te ruego, Señor Jesús, que también bendigas a la señora Carmen que nos escribió ayer que está batallando con el cáncer, Señor. Yo te pido que le sanes y que te glorifiques, o que bendigas la vida de mi hermana Toñita y que le sanes su cáncer también. Obra, Señor, sobremanera sobre ellas y sobre ellos. Hoy te pedimos que te derrames sobre cada uno de nosotros, Señor, porque tenemos mucha necesidad de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu poder. Te damos gracias porque tú estás con nosotros y nos estás guiando y protegiendo, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Bueno, bienvenido. Recuerda que estamos en la sesión número 6 de Génesis 1. Hasta el día de hoy hemos estudiado del capítulo número 1 al capítulo número 4 de Génesis. Y vamos a empezar a estudiar específicamente el capítulo número 6 de Génesis. Y cuando estudiamos Génesis 6 nos encontramos en varios problemas que al leer
el capítulo podemos darnos cuenta de ciertos acontecimientos que son extraños en la historia y que hoy vamos a descubrir y vamos a estudiar a fondo. Yo te invito a que te prepares, comparte este video. En la esquina inferior izquierda hay un botón que dice compartir, compártelo por si a alguien le interesa estudiar. Ponle estudio de Génesis 1, sesión 6, así que te invito a que lo compartas, te invito a que le hables a tu familia y te invito a que el día de hoy podamos comenzar a estudiar. Recuerda que el estudio es importante y tenemos que aprender a estudiar con mucho denuedo la palabra de Dios, porque allí encontraremos vida. Y aprovechando la fecha, hoy quiero felicitar a todos los niños. A todos los niños les mando un fuerte abrazo, deseo que el Señor les bendiga, pero también a los no tan niños como nosotros quiero recordarles que la Biblia nos enseña que tenemos que aprender de los niños, incluso tenemos que imitarlos en algunas cosas. Y una de las cosas que los niños tienen es que los niños son bastante creativos, pero también tienen mucha curiosidad, son muy curiosos y siempre están cuestionando las cosas, y por qué esto, mamá, y por qué aquello, y eso tiene que estar presente en nuestra vida hoy. Tenemos que tener curiosidad. Yo siempre digo que la curiosidad no fue lo que mató al gato. La curiosidad no fue lo que mató al gato, sino fue la ignorancia. La Biblia dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y mientras más curiosidad tengas de por qué la Biblia dice esto, de por qué Dios dijo esto, de por qué Jesús habla así, de por qué Pablo escribió así, mientras más curiosidad tengas, mientras más preguntas te hagas, mientras más cuestiones tu fe. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos, que creemos que tenemos resuelta la vida por lo que nos han enseñado, pero nunca nos hemos detenido a poder cuestionar nuestra fe. Hay que cuestionar nuestra fe, hay que desmenuzar cada pedazo de nuestra fe para poder preguntarnos la razón por la que creemos en eso. Y una vez hecho esto, tendremos convicciones más grandes de lo que hasta el día de hoy hemos tenido. ¿Qué te parece si vamos rápidamente a Génesis 6? Bienvenidos los que están conectando. Perlita Magaña, bendiciones para ti y tu familia. Saludos para tu esposo, para toda la familia Magaña Orozco. Salúdenme a la hermana Esperanza, espero verla muy pronto. Vamos a leer Génesis 6. Yo te invito a que te prepares porque esto va a ser demasiado interesante. Génesis capítulo número 6. Y si ya lo tienes, por favor sígueme con tu vista. Dice la Biblia en Génesis 6, quiero que lo leamos completo porque de este capítulo vamos a estudiar el día de hoy. Dice la Biblia: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice el verso 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice el verso 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y las calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana. Nota todos los detalles que la Biblia da acerca del arca. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo
Segundo y tercero, y he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bien, vamos a empezar a estudiar el capítulo número 6 de Génesis. Este capítulo es muy interesante. Después de que Adán y Eva se empezaron a reproducir, la tierra empezó a ser poblada por el hombre, de tal manera que había bastantes hombres ya sobre la faz de la tierra. La semana pasada hablábamos que cuando Caín recibe la maldición de parte de Dios, Caín le dice: Dios, es que me van a matar cuando yo salga. Y entonces Dios le pone una señal, y hablábamos acerca de que Caín tenía temor de que lo mataran, porque no debemos de entender que en ese entonces solamente estaba Adán y Eva, Caín y Abel, que había fallecido, sino que ya en ese entonces había muchos seres humanos que habían nacido a causa de Adán y de Eva. Y entonces la gente de la que Caín estaba temiendo eran sus propios hermanos y hermanas. Y por eso es que luego encontramos que Caín se casa, y la gente preguntaba: bueno, ¿y con quién se casó Caín? ¿Había gente de otro planeta? ¿Había extraterrestres? ¿O con quién se casó? Entonces podemos entender y asimilar que en ese entonces ya había suficientes mujeres y suficientes hombres en la tierra, y que entonces estos se unían a sus hermanas para que entonces pudieran procrear. Ahora, la Biblia enseña en Génesis 6 que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse de una manera muy grande sobre la faz de la tierra, y que les nacieron hijos y hijas, entonces empezó a haber algo en el corazón de ellos. Y habíamos platicado la sesión pasada que cuando Génesis 4 habla acerca de la generación de Caín, o los cainanitas, la Biblia dice que los hijos de Caín y la generación de Caín era una generación mala, era una generación corrompida, y que a partir de la generación de Caín empezaron los hombres a darle la espalda a Dios y empezaron a buscar placer en otros lugares. Entonces la Biblia dice que no fue sino hasta que le nació a Adán y a Eva Set, y que a su vez Set tuvo un hijo, que los hombres empezaron a buscar nuevamente al Creador. Y esto es bien importante, porque en Génesis 6 nos encontramos con la tierra llena de hombres ya, y nos encontramos con un problema. El principal problema con el que nos encontramos es el del versículo número 3. Léelo conmigo, dice la Biblia: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y el verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y cuando Dios empieza a hablar acerca de la humanidad en Génesis 6, nos encontramos con un panorama complicado, porque en los días de Noé, Jesús dice que el tiempo del fin será como en los días de Noé. Y en los días de Noé la gente se había vuelto insensible a Dios, se habían vuelto orgullosos, y habían caído en una moralidad rebajada o relajada, de tal manera que la Biblia dice que cuando Dios ve al hombre, todo designio de su pensamiento, es decir, todo pensamiento, todo sentimiento y toda su voluntad estaba totalmente corrompida, y en lo único que pensaban era en el continuo mal. Y entonces, al ver el panorama de los hombres, dice la Biblia en el verso 6 que Dios se arrepintió de haber hecho hombre y le dolió en su corazón. Entonces es cuando nos encontramos en el primer dilema de Génesis 6, y Dios dice en el verso 3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Ahora, la afirmación de Génesis 3, por un lado, algunos piensan que es el tiempo de vida que los hombres pueden tener. Recordemos que hasta antes del diluvio los hombres vivían muchos años.
Y hablábamos que la razón por la que ellos vivían muchos años es porque en la atmósfera había como una gran capa de agua, lo que se le llama la gran bóveda de agua, y eso hacía que entonces el hombre pudiera vivir más años. Pero una vez que el diluvio vino, entonces la esperanza de vida del hombre empezó a bajar y a bajar y a bajar. Y algunas personas piensan que Dios estableció aquí que la edad máxima del hombre sería 120 años. Bien, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, porque ciertamente hay hombres muy longevos que pasan esos 120 años, ¿no? Teoría con la que yo me inclino mucho más es que Dios aquí habla de que el periodo o que el tiempo en el que Él esperaría para traer juicio al hombre serían 120 años, por lo que se deduce que 120 años fueron los que Noé tardó en predicar, que por 120 años Noé estuvo predicando a través de construir el arca, y que por esos 120 años Dios todavía tuvo a bien preservar la vida del hombre, pero que Dios en su corazón ya tenía la decisión de acabar con la vida del ser, porque el ser estaba corrompido, porque el hombre estaba corrompido. Ahora yo quiero que nos metamos en este tema y que empecemos a estudiar por qué los hombres estaban corrompidos. Fíjate bien, yo quiero que hablemos acerca de por qué los hombres estaban corrompidos, y quiero empezar a estudiar rasgos de la creación, o más bien de la humanidad, en Génesis 6. En Génesis 6 podemos encontrar que el mal residía en el corazón del hombre, y que la primera característica de la gente de Génesis 6, de todos los hombres, es que eran injustos. Ser injusto tiene que ver con estar desobedeciendo la ley. Alguien que es justo es alguien que está obedeciendo la ley. Note esto, la Biblia dice que Jesús expresó: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando Jesús habla acerca de buscar el reino y de buscar la justicia, no solamente significa ve al palacio del rey, sino también dice: asegúrate de obedecer la voluntad del rey para que entonces seas justo delante de sus ojos. Entonces lo que pasaba con la humanidad de Génesis 6 es que ellos vivían en injusticia, vivían según les parecía, pero no vivían de acuerdo a la voluntad del Creador. Y entonces la creación antidiluviana, o la humanidad antes del diluvio de Génesis 6, era una generación que tenían maldad en su corazón y que vivían en injusticia, que actuaban de acuerdo a sus propios principios y no de acuerdo a la voluntad del Creador. Y entonces la injusticia traía lugar a la ira de Dios. Entonces la gente de Génesis 6 era gente injusta. En segundo lugar, la gente de Génesis 6 era gente que tenía prácticas sexuales ilícitas. Yo quiero que nos metamos a reflexionar un poco acerca de la sexualidad. Dios creó la sexualidad, ¿estás de acuerdo? Y Dios la creó hermosa. Y Dios creó la sexualidad para que el hombre y la mujer pudieran no solamente reproducirse, sino también pudieran encontrar placer en ello, ¿no? De tal manera que la sexualidad es algo hermoso en la creación de Dios. Pero sin embargo, el hombre desde tiempos inmemorables ha venido a intentar cambiar el orden de las cosas, y entonces se cree que la gente de Génesis 6 era gente que tenía prácticas sexuales ilícitas, de tal manera que ellos en su injusticia, y notemos que la injusticia es una manera de pensar que no toma en cuenta a Dios y que tiene que ver con la impiedad. Si tú lees Romanos 1, te darás cuenta que la Biblia enseña a través de los labios del apóstol Pablo que a causa de que los hombres no toman en cuenta a Dios y no le dan gloria, sino que al contrario le dan gloria a otras cosas, entonces Romanos 1 dice que Dios los entregó a cosas vergonzosas, de tal manera que al tener una mente reprobada, ellos empezaron a hacer cosas que van contra natura o contra naturaleza. Y Romanos 1 empieza a hablar de la homosexualidad y del lesbianismo. Léelo tú por tu cuenta. ¿Y qué tiene que ver con Génesis 6? Bien, que la segunda característica de la gente de Génesis 6 es que tenían prácticas sexuales ilícitas. Algunos piensan que también practicaban mucho la prostitución, pero incluso algunos piensan, específicamente los que leen la Midrash, que en ese tiempo no solamente el hombre había caído en un
caos sexual en el sentido de que había una inmoralidad de hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino que también había un bestialismo donde los hombres practicaban cosas sexuales con los animales, como hoy en día también hay. Muchos tienen cierta inclinación por los animales, y por el internet, específicamente en el deep web, tú puedes ver prácticas sexuales de hombres y mujeres con perros, con caballos, y eso no es algo nuevo. Pero Génesis 6 relata una humanidad que no solamente estaba corrompida y estaba en injusticia, sino que también estaba desviada. Y yo quiero hacer notar lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo, hablando de la sexualidad, lo ve como algo muy grave. El apóstol Pablo dice, bueno, todos estos pecados son graves, dice, pero al adúltero y al fornicario, a ese lo va a juzgar Dios. ¿Y por qué él habla del adúltero y del fornicario? Porque tiene que ver con prácticas sexuales. Y cuando hay una práctica sexual ilícita que va en contra de la naturaleza de Dios, entonces, como aquello se hace en la intimidad y nadie se da cuenta, el único que puede juzgar siempre será Dios. Y el que atenta con la sexualidad atenta contra Dios, porque la sexualidad es un regalo que Dios nos dio para procrear y para poder encontrar placer en nuestra pareja. Y entonces Génesis 6 empieza a relatar una creación que está corrompida, y de acuerdo a la Midrash había personas que celebraban constantemente relaciones sexuales entre hombres y animales, incluso como si fuera una fiesta de bodas. Imagínate, no solamente tenían encuentros sexuales con los animales, sino que hasta aparentemente se casaban. Yo quiero que tú leas la Midrash y que tú empieces a ver historias acerca de la creación. Si tú quieres investigar la creación, tenemos varios libros que son interesantes. Génesis es uno, por supuesto, y es un libro que está dentro del canon que consideramos inspirado, pero también puedes leer el libro de Enoch, y aunque el libro de Enoch no está dentro del canon que consideramos inspirado, Judas en el Nuevo Testamento hace una cita particular del libro de Enoch. Léelo de todos modos, investiga un poco de esto y se te va a hacer bien interesante cómo era la actitud de la gente en el tiempo de Adán, pero también cómo será la actitud de la gente en este tiempo. La tercera característica de la gente de Génesis 6, saludos Gamaliel, bendiciones pastor hasta Gómez Palacio, es que esta gente tenía una actitud arrogante hacia Dios. Es decir, menospreciaban a Dios y decían que no lo necesitaban. Por eso la Biblia enseña acerca del necio, y el necio dice en su corazón, no hay Dios, yo no necesito de Dios. Y esta gente había llegado a creer que no ocupaba más del Creador, sino que a través de su propia justicia ellos serían suficientemente buenos como para poder vivir una vida buena. Es decir, la maldad de ellos no radicaba solamente en que ellos aprendieron la maldad, sino que la maldad de ellos radicaba en que había una semilla corrupta en sus corazones. Yo quiero, exactamente mi hermano, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Romanos 1. Ahora, yo quiero decirte algo bastante importante para que reflexionemos todos. Nosotros tenemos que recordar que cuando Adán pecó, entonces hubo una muerte. La palabra muerte deriva de Thanatos, ya lo sabes, y entonces la palabra Thanatos significa separación. Y cuando el hombre se separó de Dios, a través de que su espíritu se separó del espíritu de Dios, el hombre empezó a tener un corazón corrompido, y entonces empezó a transmitir a todos los que luego nacían una vida separada, porque el pecado no es una acción. La gente dice fornicar es pecar, la gente dice el que roba peca, la gente dice matar es pecado, pero esos son frutos del pecado. De acuerdo a la Biblia, el pecado es una naturaleza que está separada de Dios. Entiende eso, el pecado es una naturaleza caída que está separada de Dios. Y todo hombre que nace en la tierra, escucha bien, todo hombre que nace en la tierra nace separado de Dios. Y por eso es que al estar separado de la voluntad del Creador, lo único que el hombre sabe hacer es lo malo. Cuando tú lees Romanos 3, te das cuenta que el apóstol Pablo empieza a afirmar que no hay ni siquiera un solo hombre bueno en la tierra, y que no hay ni siquiera una sola persona que busque a Dios. Dice el apóstol Pablo, citando algún pasaje del Antiguo Testamento, no hay quien busque a Dios. Dice, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, dice. De tal manera que cuando Dios ve al hombre, así como lo ve en Génesis 6, hoy todavía Dios lo sigue viendo así, porque hoy todavía el hombre insiste en vivir una vida sin Dios. Y por eso es que la generación de la que habla Génesis 6 era una generación mala en sobremanera, de la que Dios se cansó. Si bien es cierto, Dios es misericordioso,
Yo te pregunto, ¿tú crees en un Dios misericordioso? Yo sí, pero no como los ruselitas, que ellos creen que un Dios de amor no puede castigar, y ellos no asimilan a un Dios que ama castigando y enjuiciando y trayendo condenación a su creación y a sus hijos. Y ellos dicen, no, es que Dios es amor. Pero ciertamente la Biblia tiene más menciones directas acerca de la ira de Dios y del juicio de Dios que del amor. Por eso es importante que no caigamos en la trampa de creer que porque Dios nos ama no nos va a corregir. Porque bien lo dice Proverbios 3, desde el 7 en adelante, que Dios al que ama castiga, específicamente el verso 11 y 12. De tal manera que si Dios nos ama como lo es, Dios también traerá castigo a nuestras vidas y reprensión cuando nos equivoquemos, y eso es una muestra de que nos ama, porque si Dios no nos corrigiera, entonces realmente Dios no nos amaría. Ahora, aunque Dios es un Dios que nos ama y tiene misericordia increíblemente grande, también Dios tiene límites. Y cuando el hombre colma la paciencia de Dios, entonces Dios viene y enjuicia a su creación. Y la Biblia dice que en Génesis 6 la maldad del hombre había llegado al colmo de Dios, de tal manera que el hombre ya no pensaba cosas buenas, sino que todo lo que el hombre pensaba era de continuo mal. Es decir, estaba pensando solamente en mal, estaba pensando no solamente en cómo ser saciado, en cómo tener resueltas sus necesidades, estaba pensando en cómo aprovecharse de otros, estaba pensando en todo lo malo y no había lugar a lo bueno. Y entonces ahí nos metemos en un gran problema y en un gran dilema, porque la Biblia dice en el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La primera pregunta reflexiva es, ¿Dios no sabía que el hombre iba a tener esa actitud arrogante para con él? Porque si Dios no sabía, entonces Dios no es Dios, ni es omnisciente, ni tiene la presencia constante en su mente. Pero si Dios sabía que el hombre iba a fallar, entonces ¿por qué se arrepintió si él ya lo sabía? Simplemente porque Dios es un Dios que nos ama, y al ver que el hombre estaba en maldad y en pecado, sabe Dios que el hombre estaría destinado a la muerte espiritual eterna, que es la tercera muerte que el hombre va a sufrir. El hombre sufre la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, que es una separación eterna e indefinida de parte del hombre hacia Dios. Entonces, como Dios no quería que el hombre se perdiera ni que se desviara, Dios en su infinita misericordia ve a alguien que tiene lo suficiente para poder ser justificado delante de Dios, y ese es Noé. Y la Biblia dice en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si tú sigues con cuidado el relato, te vas a dar cuenta que Noé era un hombre que descendía directamente no de la genealogía de Caín, sino de la genealogía de Set, de tal manera que este era un hombre justo que buscaba a Dios. Y si tú te fijas en Génesis capítulo número 5, te vas a dar cuenta que uno de los abuelos de Noé era Enoc. ¿Y quién fue Enoc? Enoc fue la primera persona que fue arrebatada por Dios. Enoc no vio muerte porque Dios le transpuso y Dios se lo llevó. Y la Biblia dice que Enoc era un hombre que caminaba con Dios. Y cuando tú lees que Enoc caminaba con Dios, no se refiere a que agarraditos de la mano iban por la plaza cantando y comiéndose una chocobanana, sino que cuando la Biblia dice que no caminó con Dios, significa que Enoc vivía una vida agradable a Dios. Y él aprendió, Noé me refiero, de todos sus antepasados, sus padres, sus abuelos y de todas las generaciones hasta llegar al tronco común que es Set, acerca de cómo agradar a Dios. Noé era un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová. Y yo quiero que el día de hoy reflexionemos acerca de por qué Noé halló gracia. Pero antes de estudiar por qué Noé halló gracia, nos vamos a meter en algo todavía más complicado y más profundo, que nos vuela los fusibles cuando lo pensamos, y que incluso por muchos años se ha negado a hablar de esto porque son cosas difíciles de entender, pero también difíciles de explicar. Y entonces una de las razones por las que el hombre se volvió tan malo es porque tuvo una influencia espiritual que lo llevó al colmo. Y esa influencia espiritual era una influencia maligna, que la Biblia dice en el capítulo número 6,
lo relata en el verso del 1 al 3, quiénes eran estos seres que influenciaban al hombre y que lo llevaron a hacer el colmo, que le enseñaron artes oscuras, que le enseñaron rituales, que le enseñaron conjuros, que lo llevaron a vivir una vida o experimentar cosas que antes ellos no habían experimentado. Y estos en la Biblia, en Génesis 6, son llamados los Ben Elohim. Sí, así como lo oyes, Ben Elohim. Estos son lo que la Biblia llama los hijos de Dios. Quiero que leamos el texto y que nos metamos a estudiar quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres y quiénes nacieron de este producto, y entonces que veamos cómo eso trajo como consecuencia que el hombre aumentara en maldad y que se corrompiera a tal grado que Dios se cansara de ellos y quisiera limpiar nuevamente la tierra para empezar con la familia de Noé una nueva población mundial. Dice la Biblia en el verso número 2: cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fíjate bien, los hijos de Dios en la Biblia son llamados en el hebreo Ben Elohim. ¿Quiénes son los Ben Elohim? Pregúntale a alguien, dile, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Porque Génesis 6 dice que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, pero no a cualquier hija de hombre, sino a las más hermosas. Es decir, estos se dejaron guiar por lo que veían y escogieron las más hermosas, las poseyeron y después procrearon con ellas. Y dice la Biblia que lo que procrearon fueron los gigantes de la tierra que hubo antes del diluvio y que hubo después del diluvio, y que la Biblia le da el título de gigantes en la Reina Valera 1960, pero que en el hebreo son los Nefilim. Nefilim. Así es como se le llama en la Biblia, y ahorita los vamos a estudiar. Pero antes de estudiar quiénes eran los Nefilim, tenemos que saber quiénes eran los hijos de los hombres, las hijas de los hombres, y quiénes eran los hijos de Dios. Bien, hay dos teorías que te quiero contar. La primera es una teoría que se ha enseñado por mucho tiempo y que a mi parecer es incongruente, porque hay gente que dice en esta teoría, bueno, los hijos de Dios hacen referencia a la simiente de Set, hacen referencia a la generación de Set, que eran justos, que eran santos. Y entonces cuando los hijos de Dios, que son los hijos de Set, se casaron con las hijas del hombre y hace referencia a la generación o la simiente de Caín, entonces nacieron personas sumamente malas. Ahora, nota esto: si los hijos de Dios son los hijos de Set y las hijas de los hombres son las hijas de Caín, no tenemos ninguna explicación de entonces por qué a causa de esa unión nacieron gigantes de más de 4 metros de altura. Según el récord Guinness, la persona más alta en toda la historia de la humanidad medía entre 2 metros 600 y entre 3 metros. No pasaba los 3 metros porque padecía de un trastorno de gigantismo. Pero los gigantes de los que habla la Biblia, y quiero que me sigas con cuidado, eran gigantes que tenían 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, que tenían una sabiduría inmensa, y que no solamente eso, sino que también eran gigantes de más de 4 metros que nacieron de producto de un encuentro sexual entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta primera teoría dice que los hijos de los hombres son los hijos de Set y que las hijas de los hombres son las hijas de Caín. Pero no hay ninguna congruencia en esto, porque que tú te cases con alguien que sea malo no significa que vas a tener las cualidades necesarias para crecer de una manera increíble, hacerte gigante, hacerte malo, sino que más bien tiene que haber una explicación más concreta y más lógica de por qué los hijos que nacieron de esta unión eran hombres a los que la Biblia les llama gigantes en nuestra traducción y que se les conoce como los Nefilim. Ahora, la segunda teoría es más congruente para mí, y aunque siguen siendo especulaciones, y yo quiero que cuando estudies conmigo no agarres algo de lo que dije y digas, bueno, esto es, y así lo dijo Giovanni. No, son especulaciones, pero al final de cuentas responden a nuestras preguntas, y nosotros tenemos derecho a cuestionar nuestra fe, porque si nosotros no cuestionáramos nuestra fe y todo lo creyéramos, y cada vez que fuéramos a la iglesia y nos predicaran dijéramos, sí, cierto, lo voy a tomar como cierto, ¿qué clase de hijos de Dios
Dios seríamos. Pero si todo lo que nos enseñan lo escudriñamos, lo desmenuzamos, lo empezamos a desmembrar para poder cuestionarlo, entonces nuestra fe y nuestras convicciones se harán mayores y tendremos una vida en Cristo más madura y mucho mejor de la que hoy tenemos. Ahora, la segunda teoría es una teoría que está basada, por supuesto, en la Biblia, y es que los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, y quiero que me sigas con cuidado aquí, los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, o los Ben Elohim, es un título que se le da única y exclusivamente a los ángeles de Dios. En el Antiguo Testamento los hijos de Dios se refiere a los ángeles, nada más. A los hombres se les llama siervos. En el Nuevo Testamento los Ben Elohim, o los hijos de Dios, ya no se les llaman a los ángeles, sino que en el Nuevo Testamento ahora los hijos de Dios hacen referencia a los redimidos por Cristo. Por eso bien enseña la Biblia que entonces a los que han creído en Jesús y a los que tienen su nombre, ahora se les ha dado el derecho de ser llamados como hijos de Dios. Y en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, que los judíos llaman Tanaj, solo hay 3 referencias directas a los hijos de Dios o a Ben Elohim, y esas 3 referencias las podemos encontrar en el libro de Job, juntas una de la otra, y podemos concluir a través de hacer la lectura, como lo haremos, que los hijos de Dios en la Biblia se refiere a los ángeles. Por ejemplo, podemos leer Job capítulo número 1, si tú me quieres acompañar. Job capítulo número 1, versículo número 6. Job 1:6 dice: cierto día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job en su libro narra que un día se presentaron los ángeles de Dios delante del trono de Dios, y entre ellos se presentó Satanás. ¿Y por qué se presentó Satanás? Porque Satanás también es una criatura angelical. No hay que olvidar que Dios no creó un diablo. El hermano Tomás Dross, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de México, un hombre muy sabio, un teólogo increíble, escribió un libro que se llama ¿Creó Dios un diablo? Yo te invito a que lo busques ahí en el Google, ponle ¿Creó Dios un diablo? Tomás W. Dross, y vas a darte cuenta que cuando Dios crea a este ser angelical, lo crea perfecto y lo crea santo, pero a través de la rebeldía de él y a través de todo lo que él quiso hacer, él se corrompió, y entonces pasó de ser un ángel a ser un diablo, pasó de ser un ángel de luz a ser un portador de tinieblas. Pero Job dice que delante de Dios vienen los hijos de Dios, que son los ángeles, y se presentan delante de él. Job capítulo 2 verso 1 dice la Biblia: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Nuevamente los hijos de Dios vienen a reunirse con el rey, y cuando vienen entre ellos viene Satanás. Ahora, si tú y yo llevamos este sentir y esta idea que está ajustada en la Biblia y vamos leyendo Génesis 6, entonces podemos asimilar que Génesis 6 empieza a relatar acerca de los mismos hijos de Dios. Ahora, se cree que tanto el libro de Génesis como el libro de Job son igualmente de viejos. Incluso el libro de Job algunos se lo atribuyen a Moisés, y no habla del periodo de la ley, sino habla de mucho antes, y algunos lo asimilan como al principio también de todas las cosas. Y cuando tú lees en Génesis 6 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿De cuáles hijos de Dios está hablando? De los ángeles del cielo, de los que habla Job. Los hijos de Dios en el libro de Génesis 6 son los ángeles. ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Sencillamente, las hijas de los hombres hacen referencia a las mujeres que nacieron de la procreación natural de hombres y mujeres. Y esto quiero que me sigas con cuidado, porque esto es bastante interesante y nos va a llevar a reflexionar en algo importante. Ahora dice Ever aquí, Giovanni, ¿por qué en Hebreos 1:5 dice, según la Biblia de las Américas, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? Ok, ciertamente el escritor de los Hebreos está hablando específicamente acerca de la revelación, y está hablando específicamente acerca de quién es un hijo de Dios. Y tú tienes que saber que en el Nuevo Testamento el título de hijo de Dios no se le da a los
ángeles, sino se le da exclusivamente a los hombres. Y cuando el escritor a los Hebreos en el capítulo número 1, y déjame lo abro para poder explicarte esto, dame un segundo. El escritor a los Hebreos empieza su libro y empieza hablando acerca de la revelación. Y empieza diciendo que Dios en otro tiempo se reveló a los padres a través de los profetas, pero que en estos tiempos se ha revelado a través de el Hijo. Y el Hijo hace referencia a Cristo, querido Ever, de tal manera que él está alegando que este Hijo, que es Cristo manifestado en carne, es superior a los ángeles y que no es como un ángel. Ahora, es un contexto totalmente diferente, pero del contexto que está hablando Génesis 6, está hablando específicamente de la creación de los ángeles. Ahorita te voy a explicar con cuidado. Quédate un poquito en la transmisión y lo voy a explicar más adelante. Ahora, continuando con Génesis 6, la Biblia dice que entonces los ángeles... ¿Cuáles ángeles? Ahí nos metemos en otro lío, porque tenemos que definir cuáles ángeles. Cuando Satanás se reveló en el cielo, según Apocalipsis número 12 de Ezequiel 28, nos podemos dar cuenta que la tercera parte de los ángeles del cielo, que la Biblia dice que son miles de millones, son muchos ángeles, la tercera parte de ellos fue a creer las mentiras de aquel ángel prevaricador que era llamado Luzbel. Y cuando entonces Dios expulsa del cielo a Satanás, también junto con Satanás, la tercera parte de los ángeles es expulsada. Y entonces en el cielo solamente se quedan los ángeles que decidieron ser fieles a Dios, pero también fueron echados los ángeles que decidieron no ser fieles a Dios y seguir a Satanás. Entonces tenemos que dejar claro esto. Los ángeles de los que habla Génesis 6 son los ángeles de los que habla Judas. ¿Alguna vez has leído Judas? Judas habla de los ángeles que no guardaron su dignidad y dice que los que no guardaron su dignidad están aprisionados en prisiones eternas. Ahora, estos ángeles tenían una idea que no era de ellos, sino que era de Satanás. ¿Por qué los ángeles vinieron a tomar mujeres para procrear hijos extraños, monstruos de 12 dedos, monstruos con enormidades o con extremidades largas y de 4 metros o de más metros? Era una razón específica y una respuesta muy sencilla, es porque Satanás sabía que de acuerdo a Génesis 3:15, Dios había predicho en su palabra que vendría el Mashiach o el Mesías a través de la simiente de la mujer que es Cristo, y que cuando el Mesías apareciera vencería de una vez por todas a la serpiente y le aplastaría la cabeza. Entonces Satanás, como conoce las reglas del juego de Dios y que Dios tiene que ser fiel a su palabra y que Dios no puede variar lo que dijo, sino que Él cumple lo que dice, entonces con uno de los objetivos de hacer que cuando el Mesías viniera su sacrificio no fuera válido, él se ideó un plan, y este plan consistía en modificar la genética del ser humano para que entonces aquel hijo de la mujer o aquella simiente de la mujer que naciera no fuera totalmente hombre, y al no ser totalmente hombre no se podría identificar con la humanidad y por lo tanto no podría pagar el precio por ella. ¿Y qué significa esto? Que la razón por la que aquellos ángeles tomaron a mujeres para procrear fue porque ellos alteraron la genética y se creó algo híbrido que tenía una naturaleza doble, no una naturaleza divina, sino una naturaleza humana y una naturaleza angelical. Y de estas dos naturalezas se creó un híbrido que eran lo que la Biblia llama los Nefilim. La palabra Nefilim en la Biblia hace referencia a aquellos seres caídos y hace referencia a los ángeles del cielo. Ahora nos metemos aquí en otro rollo todavía más pesado, porque empezamos a reflexionar en los ángeles y decir, bueno, Jesús dijo que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cómo es posible entonces que aquellos ángeles hayan o se hayan materializado o hayan poseído algún cuerpo y hayan tenido relaciones sexuales con las mujeres? ¿Y cómo es posible que les hayan nacido hijos? Bien, Jesús hace una referencia directa acerca de los ángeles de una pregunta que nace en medio de una charla, pero tenemos que recordar que los ángeles de Dios de los que está hablando son los ángeles que se quedaron leales en el cielo. Ellos no transgreden la ley, ellos no transgreden la norma, y si bien es cierto los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, tenemos que recordar que estos ángeles de los que estoy hablando son los ángeles caídos. Ahora alguien dice, ¿cómo es posible que los ángeles puedan tomar a una mujer y tener un encuentro sexual con ella? Bien, tengo que explicarte dos cosas. La primera cosa es que de acuerdo a la Biblia, los ángeles no poseen cuerpos, sino que los ángeles no se posesionan de cuerpos o no se meten en los cuerpos de alguien, sino que los ángeles se pueden materializar.
Esto es bien interesante porque vemos, por ejemplo, que cuando aquellos ángeles vienen a anunciarle a Abraham acerca de su hijo que van a nacer, estos ángeles tenían forma humana. Incluso la Biblia enseña que los ángeles que llegaron a alertar a Lot acerca del mal que vendría sobre Sodoma y Gomorra eran muy parecidos a los hombres, tenían forma humana, de tal manera que a los sodomitas les parecieron tan hermosos que querían tener actos sexuales con ellos. Entonces en la Biblia encontramos a ángeles materializándose. Los ángeles no necesitan poseer cuerpos, los que necesitan poseer cuerpos para manifestarse son los demonios. Ahora, cuando los ángeles vieron a las hijas de los hombres, les parecieron muy hermosas, y atentando contra todo lo que Dios había creado y contra todas las normas de Dios, ellos, dice Judas, que abandonaron su morada y su dignidad, y entonces se posesionaron de las mujeres de los hombres, escogieron las mujeres más hermosas de los hombres y las poseyeron. Ahora, si tú dices, ¿cómo es posible que un ángel pueda embarazar a una mujer? Porque uno sabe y entiende que para que una mujer quede embarazada necesita el espermatozoide del hombre. Qué interesante, ¿no? Ahora piensa conmigo esto. La Biblia dice en Génesis 3 que así como la mujer tendría simiente y es Cristo, así también la serpiente tiene simiente. Y la palabra simiente en el hebreo es la palabra sera, que se traduce como linaje, que se traduce como simiente o que se traduce como esperma. Fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Satanás tiene un esperma, tiene un linaje, y así como Dios tiene otro linaje, y esa es la misma razón por la que María quedó embarazada. Ahora, Dios no embaraza virginales como creían los antepasados griegos, en que de vez en cuando los dioses del Olimpo abandonaban sus moradas y venían a embarazar mujeres. Dios no hizo eso, sino que Dios con su palabra puso la semilla en el vientre de María, y por eso dice la Biblia que María concibió. Y la palabra concebir significa que un espermatozoide se unió a un óvulo, y una vez unidos trajeron vida. Y entonces el que pone la semilla en el vientre de María, ¿quién fue? Es Dios a través de su palabra. Pero así como Dios tiene una simiente, así también la serpiente o Satanás tiene otra simiente. Y cuando empezamos a reflexionar en eso, y esto no es una herejía, ni por eso te vas a ir al infierno, sino que tú tienes que reflexionar en lo hermoso que es la Biblia y cómo la Biblia responde a nuestras inquietudes. Cuando estudiamos su palabra, te puedes dar cuenta que de una manera increíble aquellos ángeles, ya sea que se materializaron o de alguna otra forma que no conocemos, se encontraron con mujeres y las embarazaron. Y cuando esos seres nacieron, producto del encuentro sexual de estos dos, no nacieron como cualquier otro hombre, sino que nacieron con deformaciones, pero también nacieron con una gran capacidad y un gran intelecto. De acuerdo que la Biblia dice en el versículo número 4 que estos hijos que nacieron son los valientes que en la antigüedad tuvieron renombre. Y cuando tú, por ejemplo, estudias la historia de Nimrod, que pronto lo estudiaremos, la Biblia dice que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová. Eso no significa que era un siervo de Dios, sino significa que estaba enemistado en contra de Dios. Y todos estos Nefilim, que eran hijos nacidos de una relación sexual entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, nacieron con habilidades increíbles. Lo más tremendo de todo es que cuando lees Génesis, dice el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Es decir, Dios deja claro que antes del diluvio hay gigantes, Nefilims, pero también después del diluvio todavía hay Nefilims, que después la Biblia les llama Rafaelitas. Y podemos encontrarlos como los hijos de Anak o los Anunnaki, que es otro tema. Pero también tenemos que reflexionar en esto, y yo quiero que me sigas con mucho cuidado. Dame un segundo que está a punto de acabarse la batería. Déjame activo el ahorro de la batería. Si más un segundo te lo voy a agradecer infinitamente. Bien, regresamos. Te vas a dar cuenta entonces por qué razón el pueblo de Israel estaba peleando contra los filisteos, y cómo los filisteos tenían a un paladín que se llamaba Goliat, y que este Goliat tenía otros 4 hermanos. Pero también puedes estudiar cómo es que el rey llamado Og, rey de Basán, cuando la Biblia lo describe, era un rey que era tan grande que su cama medía más de 4 metros.
Es increíble que también después del diluvio todavía había estos gigantes. Ahora, ¿quiénes eran estos gigantes? La Biblia les llama Nefilim y significa derribadores o significa caídos o derribados, pero que nuestra traducción Reina Valera les llamó gigantes. Y estos gigantes eran hombres de una altura descomunal, pero que también eran hombres que no eran cualquier ser humano común y corriente, sino que eran hombres anormales por completo, y que entonces estos hombres, al tener una genética diferente. Ahora, si tú dices, ¿cómo es posible que tengan una genética diferente? Bien, yo quiero que pienses en los seres espirituales. Cuando un demonio se mete a la vida de una persona, ellos tienen un conocimiento increíble del ser humano, y yo no sé si de repente en nuestro cerebro hay como que un espacio donde ellos se meten y de una manera increíble ellos pueden controlar nuestra voz, nuestra fuerza, nuestros ojos, nuestra mente. Nos pueden llevar a hacer cosas, que no imaginamos, y de repente alguien que está poseído por un demonio puede ponerse fuerte y puede escalar paredes y puede hacer cosas increíbles, y uno dice, ¿cómo es posible? Porque es necesario que entendamos que los espíritus poseen los cuerpos, y cuando un espíritu posee un cuerpo, y tal vez tú no lo creas, estás en tu derecho de no creerlo, tal vez nunca has tenido que orar por alguien que esté endemoniado, ojalá nunca te toque, pero cuando te toca, sea porque eres pastor, líder, o porque se te endemonió tu hijo, que Dios no lo quiera, te vas a dar cuenta que cuando uno de esos seres malignos entra en la vida del hombre, lo controla, porque tienen dominio, porque conocen. Pero de la misma manera que pueden manipular nuestra vida y nuestra mente y nuestro cuerpo para hacer como bien les parece, por eso el endemoniado gadareno del que habla el Nuevo Testamento se ponía loco y se desnudaba y rompía las cadenas y hacía destrozos y medio, porque había algo que lo controlaba. De la misma manera podemos asimilar, hermano, que estos, haciendo un paréntesis, que la humanidad de la que habla Génesis 6 no era una humanidad torpe. Si tú crees que el hombre era torpe, entonces te equivocas grandemente, porque hemos creído que el pasado siempre es sinónimo de ignorancia, y creemos que en Génesis 6 los hombres andaban agarrados del chongo y que traían aquí un palo y que andaban así sin ropa, y no es cierto. La gente antediluviana no era gente ignorante, era gente muy sabia. Era gente que tenía conocimientos mayores de los que tú y yo podemos asimilar. Nada más quiero que reflexiones conmigo en algunos detalles, y tal vez hoy no solamente nos concentremos en los Nefilim y por qué el mundo estaba como estaba. La Biblia enseña que la gente de aquel tiempo era gente muy longeva. Piensa, todos los hombres que descubrieron tantas cosas que nos han ayudado increíblemente en todos estos años eran hombres sabios que vivieron no más de 80 años y que en 80 años hicieron revoluciones increíbles a la ciencia. Ahora imagínate que una persona tenía la capacidad no solamente de vivir 80, sino 200, 500, 600, 700 años que no podían descubrir. Porque si bien es cierto, cuando tú estás estudiando y tienes 60, 70 años, estás estudiando algo y tú dices, wow, y qué increíble, y le das seguimiento, pero cuando te llega la muerte, se acaba tu investigación. Pero aquellos hombres tenían toda la vida y todos los años para estudiar, y estudiaban y estudiaban y estudiaban. Y entonces cuando vemos el libro de Génesis 6, nos damos cuenta que la gente de Génesis 6 antes del diluvio no era gente ignorante, sino que era gente muy sabia. De tal manera que Noé, piensa conmigo, tuvo la capacidad de impermeabilizar el arca por dentro y por fuera con brea. ¿Cómo le hizo? Si la brea es un derivado del petróleo, y sabemos que para que el petróleo pueda llegar a existir se necesita un proceso de sedimentación increíblemente largo, y que una cierta cantidad de agua venga y repose sobre ciertos elementos. Y entonces, ¿cómo le hicieron? La gente antediluviana no era gente ignorante, era gente sabia, era gente que incluso se cree que manipulaban la genética de las especies. Y una de las razones por las que Dios se cansa de ellos es porque estaban haciendo cosas contra natura. No solamente habían creado híbridos entre hombres y ángeles,
que por sí eso es malísimo, sino que también se cree, y algunos historiadores afirman, y no deja de ser especulación, pero muy importante que lo entendamos, que estos hombres tenían manipulación genética de las especies. Y entonces cuando estudiamos las mitologías antiguas, nos damos cuenta que en la antigüedad se creía que había especies que tenían mitad de algo y mitad de otro. Y por ejemplo, se cree que había una especie que tenía el cuerpo de caballo, pero que después tenía el tórax, o tenía el tronco de un hombre. Y se cree que había cierto animal de uno y cierto animal de otro, que a su vez formaban uno solo. Ahora, las mitologías no nacieron de la nada. Un mito no es una mentira. La Biblia está llena de mitos. ¿Cómo que está llena de mitos? Sí, la Biblia está llena de mitos, pero un mito no es una mentira, sino que es una verdad que se pasa de generación en generación, una verdad que representa un pueblo. Y cuando tú lees la Biblia, encontramos verdades que fueron transportadas por el paso del tiempo a través de la oralidad y después de la escritura a todas las generaciones de Israel, de tal manera que aquellos mitos en el que había especies que estaban mezcladas tuvieron que nacer de una idea y de un concepto. Y se cree que la primera civilización después del diluvio fueron los sumerios, y los sumerios empezaron a hablar acerca de muchas cosas increíbles que tienes que estudiar, y que te puedes dar cuenta entonces que cuando la maldad de los hombres llegó al colmo, ellos habían logrado modificar la genética del hombre a través de mezclar ángeles con hombres, con mujeres, pero también habían llegado a la capacidad de mezclar la genética de los animales, y esto había corrompido completamente la creación, porque había entonces creado un caos en el orden de Dios. Y cuando Dios quiere destruir la tierra, no la quiere destruir porque odia al hombre, porque si odiara al hombre, entonces Cristo no hubiera venido. Y Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, del 18, 19 y 20 en adelante, que Cristo fue sacrificado como cordero antes de la fundación del mundo. Y si entonces Dios quisiera matar al hombre y quisiera acabar con él, Dios entonces no hubiera mandado al cordero para que muriera en lugar de nosotros. Más bien lo que Dios quería hacer es que quería sanar la tierra, quería volver todas las cosas a su orden normal, quería volver las cosas a como Él las había creado, para entonces volver a trabajar con su plan. Esto es bien importante porque los Nefilim son la pieza elemental para entender por qué había maldad en el hombre. Los Nefilim le enseñaron a los seres humanos a hacer cosas que ellos no hacían antes. Yo quiero invitarte a que tú veas la película de Noé. Hace algunos años salió la película de Noé. En cines fue muy bien aceptada y la gente fue a verla, pero cuando tú ibas a ver la película de Noé no leías o no veías la historia de Génesis, sino que veías una historia completamente diferente, donde la gente era vigilada o era gobernada o era dirigida por algunos que se llamaban vigilantes, que eran los ángeles caídos. Vela, pero no desde la perspectiva que tú creías, sino de la perspectiva que te estoy diciendo. Te darás cuenta que fueron estos vigilantes o ángeles caídos los que le enseñaron al hombre todas las ciencias ocultas que ellos no sabían. Los sumerios decían que había un cierto tiempo en el que seres extraños de un planeta al que ellos le llamaban Nibiru, que está a cientos de kilómetros de aquí, venían de cuando en cuando, y cuando los seres de Nibiru venían, entonces les enseñaban a ellos ciencias ocultas. Y entonces estos ángeles caídos, al posesionarse de las mujeres y al nacerles hijos llamados los Nefilim o los gigantes, empezaron a desarrollar ciencia, empezaron a desarrollar cosas sin tomar en cuenta a Dios. Por lo tanto, es que el ser humano y la humanidad empezó a tener problemas con Dios porque empezaron a ser impuros delante de Dios. Sígueme con cuidado. Ahora, ¿por qué voy empalmando todas estas piezas? Bien, porque la Biblia dice que estos hombres que nacieron fueron los gigantes y los varones de renombre, y se cree que según los estudios y las historias de civilizaciones antiguas, las civilizaciones antiguas tenían siempre gente más grande que ellos y más sabia para gobernarles. Por eso Og, rey de Basán, que era uno de los Nefilim, porque era un hombre grande y poderoso, tenía el dominio de ese pueblo. Y la Biblia relata que este era un hombre grande, que su cama era de hierro pesadísima, y era grandísima su cama y su colchón, porque era un hombre gigante. ¿De dónde salió Goliat? ¿De dónde salieron los hermanos de Goliat? ¿De dónde salieron todos estos gigantes de los que la Biblia habla? Bien, salieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia dice en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
¿Nunca te has preguntado por qué Noé halló gracia? ¿Qué tenía de diferente? ¿Era perfecto? ¿Era justo? ¿Era santo? ¿Qué era? Si bien es cierto, era un ser o un hombre bueno porque tenía temor de Dios, la Biblia da otra cara, la Biblia da otra razón. Quiero que leas conmigo en el verso número, déjame te digo, verso número 9, dice la Biblia: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto ¿en qué? En sus generaciones. Quédate con eso. ¿Cómo era Noé? Di conmigo: perfecto en todas sus generaciones. ¿Por qué la Biblia habla de las generaciones? ¿Y por qué la Biblia habla de la perfección de Noé? Porque nos empieza a decir que dentro de toda la humanidad corrompida que se había mezclado, que había permitido que la basura del reino de las tinieblas gobernara sus mentes y sus corazones, dentro de todo eso, los únicos que se habían mantenido puros en todas sus generaciones, es decir, que su genética no se había variado, y que entonces, como Dios había formado al hombre en el Edén, se mantenía vigente, los únicos que mantenían esa similitud y esa genética pura era Noé y su familia. Por eso la Biblia dice: pero Noé halló gracia porque era perfecto en todas sus generaciones. Noé no se había corrompido. Por eso la Biblia habla de las ascendientes de Noé y dice quiénes eran, y empieza a nombrarlos y los une en línea directa con Set y con Adán, de tal manera que toda la línea generacional de Noé era perfecta porque no corrompieron, no entraron en el juego y no tenían maldad en sus corazones, sino que eran buenos delante de los ojos de Dios. Y esto es bien importante porque Noé, la Biblia menciona a Noé y empieza a hablar acerca de Noé, y la Biblia dice que Noé halló gracia. Es decir, Noé fue bien visto de parte de Dios, y cuando Noé halla gracia, la Biblia lo pone como un buen profeta, pero también como un buen predicador y como un hombre que le creyó a Dios. Dios le dijo: Noé, voy a destruir al hombre, voy a mandar lluvia. Y yo quiero que imagines a Noé. Noé no sabía ni qué, porque no había llovido, porque no se necesitaba lluvia, porque recuerda que la tierra era una tierra que tenía un sistema totalmente diferente al que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el ciclo del agua, donde el agua está en su estado líquido, luego el agua se evapora y luego se pone en un estado gaseoso, luego se precipita, y ese ciclo es lo que mantiene la vida. Pero antes el ciclo del agua no existía, porque la Biblia dice que subía un vapor, fíjate, subía un vapor que regaba todo. Y esto es porque cuando Dios hizo expansión debajo de la tierra, pero también Dios hizo expansión sobre la tierra, y eso es la capa de la que te he venido hablando, o la gran bóveda de agua que permitía que el hombre fuera longevo y que la vida en la tierra fuera como en un ambiente agradable, en un ambiente propicio para la vida. Pero cuando este diluvio cae, la Biblia dice que entonces toda esa bóveda de agua es abierta y toda esa agua inunda la tierra, de tal manera que cuando el diluvio llega 7 metros por debajo, todo quedó inundado. Imagínate 7 metros. Ahora imagínate eso, todo monte quedó inundado. 7 metros, todo quedó inundado. Y Dios tuvo misericordia de Noé. Y Dios escogió a Noé porque Noé era perfecto en todas sus generaciones. Y Dios le mandó a Noé lo que Dios le mandó a Adán. Y Dios le dijo a Noé, repobla la tierra, llénala. Y Dios le dijo a Adán y a Eva: repobla la tierra. Por eso decíamos cuando estudiamos Génesis 1 que la tierra antes de Adán tenía ya otros moradores, y dijimos que esos moradores eran los ángeles caídos que se posesionaron de la tierra. Por eso Satanás en Génesis 3 estaba en el Edén, porque el Edén era su casa. Ezequiel 28 dice que en el Edén fue formado, él se sentía parte porque era parte de su casa. Y esto es bien importante porque así como Dios limpió todo y trajo agua para que toda la tierra estuviera inundada, Génesis 1 en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que todo estaba repleto de agua porque Dios había juzgado. Y por eso en Génesis 6 encontramos otra vez el juicio de Dios, que va a traer agua sobre la tierra. Pero después del diluvio Dios promete y dice: ya no juzgaré más al hombre con agua. Y por eso el arco iris, que es el arco de Dios, es decir, Dios tenía su arco y lo colgó como señal de que ya no va a acabar a la humanidad con agua. Por eso es que ahora el final y el juicio ya no va a ser con agua. ¿Con qué va a ser?
con fuego. Y esto es bien importante, porque estamos hablando de los Nefilim y cómo los Nefilim empezaron a traer una vida desviada del hombre. Ahora, alguien pregunta, bueno, Giovanni, ya me dijiste de los Nefilim, pero ¿por qué había Nefilim o gigantes después del diluvio? ¿No murieron? Déjame te lo explico. Hay dos teorías. Todo es teoría, todo es especulación. En la fe, muchas de las cosas que creemos son especulaciones que hemos llegado a asimilar como ciertas, y por eso somos hijos de Dios, porque la fe es aquello que nosotros tenemos por seguridad, pero que no lo podemos comprobar. Cuando la fe se compruebe, entonces dejará de ser fe y ya dejaremos de creer. Pero mientras que toda nuestra fe no pueda ser comprobada, seremos creyentes de a de veras, porque aunque Dios no lo hemos visto, dijo Jesús a Tomás, más bienaventurados son los que no ven pero han creído, y tú y yo somos bienaventurados. Ahora, ¿por qué había gigantes en la tierra después del diluvio? Bien, porque la Biblia dice que el diluvio mataría a todo lo que tuviera aliento de vida. Sígueme con mucho cuidado, y cuando digo eso es porque te voy a decir algo que te va a ayudar a entender la Biblia. Todo lo que tiene aliento de vida es la palabra hebrea nepesh o nefesh. Y tú y yo podemos ver que la palabra nefesh habla del alma, se tradujo como alma. Y entonces podemos ver en la Biblia que cuando Dios crea ciertas aves y ciertos animales, los crea con alma. Y cuando Dios crea al hombre, lo crea con alma. Y entonces, cuando tú y yo estudiamos la Biblia, podemos ver en primer lugar que todo lo que Dios iba a acabar era lo que tenía nefesh, lo que tenía aliento de vida, lo que tenía alma. Y muy probablemente aquellos seres angelicales, cuando procrearon con las mujeres, crearon criaturas horripilantes que no tenían alma y que entonces no podían morir. La segunda teoría afirma que sí murieron, pero que entonces después del diluvio otros ángeles caídos vinieron e hicieron lo mismo. Ahora, yo quiero decirte algo que te va a hacer pensar. Todo ángel que venga y abandone su dignidad y se meta con una mujer es llevado a una oscuridad, a una prisión eterna de la que habla Judas. Cuando Cristo murió e hizo dos cosas durante los 3 días que Él murió. La primera cosa que hizo es que bajó al Sheol y al Hades y se llevó cautiva toda la cautividad, es decir, se llevó a todos los que estaban en el Sheol, todos los justos en el seno de Abraham, y se los llevó al cielo. Pero la segunda cosa que Él hizo cuando murió es que descendió a las profundidades y fue con los ángeles y les proclamó victoria sobre ellos. Y quiero que tú y yo leamos Judas. Fíjate bien. Yo no sé si esto te va a volar los fusibles, pero mientras más lo estudias dices, wow, qué increíble es la Biblia y cómo es que a veces hay cosas que no asimilamos. Dice la Biblia en el verso 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, todo ángel que se atreva a poner en duda el orden de Dios y que se ponga o que se atreva a atentar contra el orden de Dios, como lo hicieron estos ángeles caídos, los hijos de Dios en Génesis 6, le espera un juicio y le espera una prisión eterna. Y todos estos ángeles fueron aprisionados, de tal manera que cuando un ángel abandona su dignidad es llevado a esta prisión. Otros dicen que los ángeles que están guardados en prisiones oscuridad o prisiones eternas son aquellos seres malignos que poseen cuerpos. Por eso cuando aquel Jesús, nuestro Señor, va y saca los espíritus que atormentaban a aquel hombre, que eran una legión, que eran muchísimos, aquellos espíritus le dicen, bueno, sácanos, pero permítenos irnos a aquel hato de cerdos. Y entonces la Biblia dice que Jesús se los permitió, fueron a aquel hato de cerdos, porque todo espíritu que viene y se mete a la vida de un ser humano, al ser expulsado, va directamente a las profundidades del abismo, a las profundidades de lo que habla Judas. Entonces, en este sentido, por eso es que el diablo nunca se le mete a nadie. Cuando tú dices, ¿sabes que se le metió el diablo? El diablo no se le mete, porque el diablo sabe que el día que él se posesione sobre alguna persona, entonces él va a ser enviado a una prisión de oscuridad. Para eso el diablo tiene gente que haga el trabajo, espíritus que hagan el trabajo. Y los expertos en demonología dividen los ángeles caídos y los demonios. Los ángeles caídos son los ángeles que fueron arrojados del cielo, y los demonios creen, de acuerdo a la demonología, que son todos los espíritus que andan errantes de los hijos de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Es decir, los demonios, de acuerdo a la demonología, son los espíritus
espíritus de los seres llamados gigantes en la Biblia, que al morir tuvieron que andar errantes y para poder manifestarse tienen que posicionarse sobre un cuerpo. Ahora, todos los ángeles que abandonaron su dignidad y se posicionaron sobre mujeres y las embarazaron, les espera una prisión eterna y una prisión de oscuridad. Ahora, yo no sé si tú creas en lo que te estoy diciendo, tienes derecho a no creer, tienes derecho a tildarme de hereje. Bueno, puedes ser un hereje y puedes ser tú también un hereje si tú quieres, pero tenemos que estudiar la Biblia. Y esa es la razón por la que entonces podemos asimilar por qué Dios quiere destruir la tierra. Porque si bien es cierto, el hombre es malo, y el hombre es tan malo que la Biblia dice que cuando Dios lo ve malo. Pero para que el hombre pueda llegar al colmo tiene que ser influenciado, porque recuerda que vivimos en un mundo espiritual que nos influencia a hacer lo malo, y de eso se encarga el reino de las tinieblas, de influenciarnos. Y esto que estamos diciendo nos va a abrir un poco nuestro entendimiento de por qué la maldad de los hombres aumentó y por qué también luego Noé halló gracia. Y dijimos que Noé halló gracia porque Noé era perfecto en sus generaciones, no había una genética corrompida de tal manera que él era perfecto y se podía contar su genealogía y decir él es hijo de este, hijo de este, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Era perfecto y por eso Dios le escoge para repoblar la tierra. Y esto es importante y hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Si tienes alguna pregunta, por favor, escríbemela rápidamente por ahí. Pero yo quiero decirte que esto de lo que te estoy hablando es verdad. Dios permitió que el hombre viera su juicio, como también Dios permitirá que nosotros veamos un juicio pronto. Y Jesús dice que el final será como en los días de Noé, donde la maldad se multiplicará en sobremanera. Y si tú crees que esto está sacado de una película de Hollywood, que los espíritus vengan y tengan encuentros sexuales con los hombres y las mujeres, te equivocas, porque en ciertos círculos espiritistas los demonios o los espíritus vienen y violan a las mujeres y violan a los hombres, y hay testimonios en todas las redes sociales y en el YouTube de gente que dice: yo sentí que me penetraba un espíritu. Incluso en círculos íntimos de satanistas, para que una persona pueda incluirse en un círculo tiene que hacer ciertas cosas que tienen que ver con actos sexuales, porque cuando Satanás logra influenciar al hombre y atacar contra la sexualidad, Satanás logra hacer que el hombre se enemiste con Dios, porque todo acto contra la sexualidad atenta contra la pureza de Dios. Y es por eso que hoy en día la homosexualidad va a crecer muchísimo hasta llegar al colmo, el lesbianismo, el bestialismo, va a llegar todo al colmo con la sexualidad, donde el hombre, al estar tan lejos de Dios, se va a corromper de tal manera que va a llegar al colmo. Y la Biblia dice que cuando el hombre llegue al colmo, entonces vendrán las cosas y se pondrán muy difíciles. Eso es lo que Satanás hace. Satanás influencia. Por eso la Biblia nos llama a la pureza sexual. Por eso la Biblia nos llama a la pureza sexual en el matrimonio y antes del matrimonio, porque tiene que ver con honrar a Dios en su santidad. Pero ese es otro tema del que no tengo tiempo para hablar. Quiero el día de hoy terminar diciendo que el próximo martes vamos a estudiar acerca de la instrucción de Dios de construir un arca a Noé. Noé tiene que construir un arca, y quiero que investigues esto. ¿Qué significa la madera de Gomer? ¿De dónde sacó la brea para impermeabilizar? Porque yo quiero decirte algo solamente para volarte un poquito los fusibles todavía más de lo que ya te he dicho, y para que te pongas a estudiar y que no le creas todo lo que te predican, sino que tienes que estudiarlo y convencerte de eso. Génesis 6:14 dice que Noé tenía que hacer el arca a prueba de agua. Si Noé no hubiera calefactado con brea el arca, entonces el agua hubiera entrado por las uniones de la madera y entonces el arca se hubiera hundido. La palabra brea proviene del hebreo copper, K-O-P-H-E-R, que se cree que viene de un término asirio que es Cooper, K-U-P-E-R, que a su vez es traducido como asfalto. Tú y yo sabemos que el asfalto es un producto del petróleo, y como se sabe, para que haya petróleo que es formado por restos vegetales y por animales que han sido sometidos a un alto calor y a una presión increíble de agua, y que se necesitan muchos años para que entonces estos sedimentos puedan convertirse en petróleo.
Ahora, para que Noé pudiera hacer brea y calefactear el arca por dentro y por fuera, significa que la gente en tiempos de Noé tenía unos conocimientos químicos impresionantes. No eran ignorantes, eran sabios como tú no tienes una idea. Y esto no es una casualidad de que la palabra química, di conmigo química, la palabra química se atribuye a Quem, y Quem es un antiguo nombre de la tierra de Egipto, y a su vez Quem hace referencia a un nombre bíblico de uno de los hijos de Noé, y ese era Cam. La química tiene que ver con Cam, uno de los hijos de Noé. Por eso es que yo estoy diciendo que esto es bien interesante. Pregunta a mi hermano Javier, ¿por qué hubo gigantes después del diluvio? Bien, porque la teoría más aceptada y la que yo creo concretamente cierta es que aunque estos Nefilim murieron y estos gigantes murieron en el diluvio, porque Dios purificó la tierra, entonces después del diluvio otros ángeles, no los mismos, porque los que ya habían hecho tal cosa habían sido llevados a prisiones eternas por Dios, pero otros ángeles caídos vinieron otra vez y se posesionaron y tuvieron relaciones sexuales con otras mujeres, y de ahí nacieron gigantes, de los que cuando Josué y Caleb van a ver la tierra prometida, dice, hay gigantes que nosotros somos como unas pequeñas cositas delante de ellos, y es porque el término que se usa para ellos todavía sigue siendo Nefilim, Rafeitas, y se sigue hablando acerca de los Anunnakis, que son simplemente los descendientes de los Nefilim. Ahora, sí murieron y la maldad sigue estando, incluso todavía sigue habiendo prácticas sexuales, aunque a lo mejor ya no conciben, o quién sabe, no sabemos, pero sigue habiendo prácticas sexuales en los círculos espiritistas más tremendos, porque ahí todavía hay personas que están siendo violadas por entidades espirituales. Y si no me crees, hace como 5 años, cuando yo llevaba como 2-3 años de pastor, de repente me habló una persona que yo no conocía y me dijo, quiero que venga a orar por mí, pastor, porque hace tiempo tuve un encuentro espiritista y el diablo me violó. Mi cara se vio así cuando me empezó a decir. Dije en mi mente, qué tremendo es eso, ¿no? Porque nunca me había enfrentado a alguien que me dijera eso. Y a partir de ahí es cuando mi mente se abrió a saber o entender que sí hay prácticas espiritistas que tienen que ver con la sexualidad. Entonces quiero mandar un saludo a Jaime José Debra. Jaime Josué dice, excelente estudio, mi hermano, como mencionaste al último, y muchos juzgan esta interpretación como una herejía. Sin embargo, hay demasiadas conexiones que dan un sentido de lógica y que nos ayudan a comprender mejor el mundo espiritual actual, de los tiempos de Cristo y de los tiempos prediluvianos. Sigamos pidiendo a Dios revelación. Amén, hermano. La revelación es importante y debemos de entender que cuando lleguemos al tiempo del fin, la ciencia va a aumentar muchísimo. Ponte a pensar cómo le hicieron nuestros antepasados para construir las pirámides de Egipto. Aquí en nuestro territorio nacional, cómo le hicieron para construir todo lo que hoy nosotros conocemos como las pirámides allá en la Ciudad de México. ¿Con qué le hicieron? Si hoy ni siquiera hay maquinaria lo suficientemente grande como para transportar las rocas tan grandes que ellos ponían como cimientos y como parte de las estructuras fundamentales. ¿Con qué? Los aztecas, nuestros antepasados, eran tan expertos en el estudio de los astros, que ellos dijeron y tuvieron un estudio exacto para establecer un calendario donde viviera días, meses y años, y no se equivocaron. ¿Cómo le hicieron? Tuvo que haber una influencia externa que les ayudara a todo eso y que nos seguirá volando la cabeza, porque mientras más nos acerquemos al fin de los tiempos, más la ciencia va a aumentar y más nos vamos a meter en conflictos. Hay algunas personas que dicen que cuando después del diluvio se habla de la Torre de Babel. ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? Unos locos que he leído por mucho tiempo dicen que la Torre de Babel era un lugar intergaláctico, que era como una especie de lugar espacial donde venían naves y donde se posicionaban ahí. Y si te fijas hoy, y con esto estoy terminando porque me estoy pasando, pero está bien interesante esto. Si te fijas hoy, se habla mucho de los ovnis. En estos tiempos estamos hablando de que Estados Unidos trajo a conocer documentos que hablaba de avistamientos de ovnis, y que no solamente eso, hace pocos días Estados Unidos publicó videos donde ciertamente se alcanzan a ver objetos voladores no identificados. Recuerda que los
ovnis son objetos voladores no identificados, y mientras más nos acerquemos al fin, más habrá avistamientos de ovnis. ¿Qué son los ovnis? Los ovnis son objetos voladores no identificados que la gente piensa que son extraterrestres, pero quiero que pienses en esta teoría conmigo. Si quieres llamarle loca o hereje está bien, pero es muy posible. ¿Por qué ha insistido tanto la ciencia y por qué ha insistido tanto el rubro del entretenimiento en hablar de zombies y en hablar de aliens y en hablar de tantas cosas? Bien, porque va a llegar un tiempo en el que se nos va a hacer creer que cuando el pueblo de Dios sea arrebatado, la razón que ellos le van a dar es que los ovnis o que los extraterrestres vinieron y se llevaron a muchos humanos para hacer pruebas con ellos, y entonces cuando Cristo regrese por segunda vez van a decir que estamos siendo invadidos por los extraterrestres, porque yo no encuentro ninguna razón lógica y suficiente para que cuando Cristo venga por segunda vez, toda la humanidad que hasta ese tiempo quede viva, porque tenemos que recordar que la escatología nos dice que muchas de las naciones que hoy conocemos, específicamente nuestro continente americano, va a desaparecer. Entonces, ¿cómo es posible que cuando Cristo venga, y bien dice Pablo en Tesalonicenses que va a ser una cosa tan increíble? La Biblia dice que todo ojo lo va a ver, y que entonces cuando Cristo esté viniendo y juntamente nosotros con Él a entablar su reinado milenial, ¿cómo es posible que después se vaya a librar una guerra entre toda la humanidad a través de las fuerzas del mal contra Jesús, contra Cristo? Y la única razón válida en mi mente hasta el día de hoy, tal vez mañana cambie con estudiar más, será que van a apelar a una invasión extraterrestre. Y alguien me ha dicho, bueno, ¿tú crees en los extraterrestres? Yo le he dicho, claro que sí, pero no en los marcianos ni en otro tipo de extraterrestres, sino que creo en seres extraterrestres que son los seres angelicales que Dios creó, ángeles, arcángeles, serafines y querubines, que estos seres no son de la tierra y por lo tanto son extraterrestres, pero que al tener la capacidad de los ángeles de materializarse, incluso podemos leer en libros proféticos que hubo veces que los ángeles se materializaron en cosas, en objetos, en máquinas, y por eso es entendible que cuando una persona ve a una nave que la ve de esa manera, simplemente son avistamientos o son manifestaciones espirituales de ángeles caídos que quieren confundir el corazón del hombre. Pero bueno, esa es otra historia y ese estudio es muy caro. Pero yo quiero preguntar aquí, bueno, más bien quiero leer, dice Jessica Santos, ¿cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? De acuerdo a Génesis 6 podemos deducir que tardó 120 años en construirla, porque él tuvo que construirla, y cada día que Noé construyó el arca, esa era la predicación de salvación para el pueblo, pero el pueblo en ese tiempo no creyó porque estaban envanecidos con su conocimiento. Pedro Santos dice, no cualquiera domina estos temas, por lo tanto estarán a lo tradicional poniendo en dudas. Adelante, pastor. Amén, mi hermano Rodolfo Samuel Pérez Galván. Vamos a terminar nuestro estudio por hoy. El martes te voy a hablar acerca de Noé, te voy a hablar acerca del arca, de los elementos del arca, te voy a hablar acerca de los 3 pisos, de la ventana, de la puerta, te voy a hablar acerca de los 40 días del diluvio y de los 150 días que el agua tardó en quitarse de la tierra. Te voy a hablar acerca de cosas bien interesantes y vamos a seguir estudiando acerca de los Nefilim. Te mando un fuerte abrazo y te recuerdo que tenemos una conferencia por Zoom de 20 minutos, más tarde 30 minutos. Jaime, te invito a que te conectes, hermano. Conéctate, porque yo sé que hay muchas cosas que tienes en tu mente. Ever, no sé si ya te desconectaste, primo, pero los ángeles realmente sí pueden hacer lo que te dije. Puedes pensar que de acuerdo a Hebreos, los ángeles no se les llama hijos de Dios, pero tenemos que recordar que Hebreos, el libro por excelencia apologético que estudia y defiende la fe cristiana, es un libro que trataba de hablar acerca de la humanidad de Cristo, porque recuerda que en los tiempos antepasados hubo un movimiento llamado gnóstico, y los gnósticos apelaban al conocimiento oculto, que decían que Jesús no había venido en carne y que entonces Jesús solamente era una manifestación visible, una teofanía. Una teofanía es una manifestación temporal de Dios, como por ejemplo cuando Dios habla con Abraham o cuando Dios viene y se encuentra con Moisés en la zarza. Una teofanía es una manifestación temporal de Dios, pero Cristo no era una teofanía, porque Cristo era el mismo Dios manifestado en carne. Por eso es que a Cristo se le llama el Hijo de Dios. Pero bueno, quiero terminar esta transmisión. Quiero que estudies conmigo. No sé, a mí me emociona estudiar Génesis, es mi libro favorito. Lo estudio, llevo
10 años estudiándolo, sigo aprendiendo cada día, sigo escuchando comentarios de muchos pastores a los que yo admiro y a los que yo estudio, y yo quiero que tú me enseñes lo que tú sabes, y por eso quiero invitarte a que entres a la conferencia de Zoom, por favor, porque quiero escuchar tus comentarios. ¿Qué piensas? ¿Por qué la maldad de los hombres aumentó? ¿Por qué Dios quería acabarlos? ¿Por qué Dios escogió a Noé? ¿Qué piensas de los Nefilims? ¿Crees que todavía haya Nefilims aquí? Y yo quiero que hoy estudiemos juntos. Y antes de terminar la transmisión, quiero decirte que ya estoy conectado en el Zoom. Si tú todavía no te conectas al Zoom, te quiero dejar aquí. Quiero dejarte aquí el ID de la reunión. El ID de la reunión te lo voy a dictar, es 266-149-2866. La contraseña de la reunión es 873907. Conéctate, me interesa escucharte, me interesa que me digas qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú asimilas de lo que acabamos de estudiar, que me digas lo que tú quieras y me digas, sí, esto está bien, esto no está bien, yo creo esto, yo no creo esto, con toda confianza, porque a través de eso vamos a poder seguir aprendiendo. Pero quiero dejar claro algo. Mi hermano, no somos títeres de la religión ni de la fe. Somos seres pensantes, somos seres que tienen una conciencia, que tienen un intelecto, que somos llamados a pensar. Dios quiere que pensemos. Dios quiere que aprendamos a reflexionar en nuestra fe, y que entonces nuestra fe no esté fundada en lo que nos contó el pastor hace 20 años en la iglesia cuando yo me bauticé, sino que nuestra fe esté fundada en nuestras propias convicciones que hemos logrado desarrollar con el paso del tiempo y que nos constan acerca de Dios. Dios quiere que tú le conozcas. Yada es una relación experimental con Dios, una relación de platicar y andar con Dios, y no que seas una relación intelectual, que es la palabra en hebreo da'at, y Dios no quiere ese tipo de relación contigo. Así que te invito a que te conectes por Zoom. Conéctate, empieza a entrar. Aquí dice Dani S. han ingresado a la sala. Bienvenidos, mi hermano Dani S. En un momento estoy con ustedes. ID 266-149-2866 y contraseña. La contraseña es, para los que todavía no la tienen, 873907. Ahí te la dejo. Conéctate, mi hermano, córrele, porque ya estamos listos aquí en el Zoom. Ya se conectó Dani, se conectó ese. Estoy esperando que se conecten más personas, y quiero que cuando tú te conectes saques todas tus preguntas. Todas las preguntas que tengas, házmelas. Si no las conozco, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Me voy a poner a estudiar más, pero voy a tratar de darte una respuesta que alivie tu pregunta o que te haga tu pregunta todavía más grande hasta que te vuelvas loco, porque la letra no nos mata en el sentido de que estudiar nos hace gente incrédula. Lo que mata y lo que hace que entonces nuestra vida perezca es la ley, y Cristo ha venido para cumplir la ley por nosotros y traernos salvación. Mi querido hermano, te espero. Son los últimos momentos que paso en la transmisión. Recuerda que este próximo martes vamos a estudiar la segunda parte de Génesis 6. Te invito a que estudies. Las preguntas para estudiar es: ¿por qué Dios escogió a Noé? ¿Por qué le pidió un arca? ¿Por qué le dijo esas medidas? ¿Por qué le pidió madera de Gomer? ¿Por qué le pidió que lo impermeabilizara con brea? ¿De dónde sacó la brea? Y que preguntes por qué la gente no creyó en el diluvio. Y todas esas preguntas harán entonces que tu vida y que tu conocimiento bíblico crezca. No estamos estudiando el punto de vista denominacional bautista, metodista, presbiteriano, pentecostal o apostólico. Estamos estudiando la Biblia desde una perspectiva sin denominación, para que entonces no tengamos la cachucha de una iglesia, sino podamos simplemente estudiar la Biblia desde una óptica general y podamos tener convicciones reales y no convicciones que están siendo formadas por credos religiosos admitidos o rechazados de otras organizaciones. Te mando un abrazo. Conéctate a Zoom. Voy a terminar esta transmisión. Dios te bendiga, échale ganas, sigue adelante, y que la gracia de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y yo quiero decirte, para terminar esta transmisión, así como decían mis queridos amigos de Star Wars, que la fuerza te acompañe.